Decíamos en nuestro comentario introductorio que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, bueno, modifica el tablero mundial y por supuesto también hemos visto los coletazos que ha tenido en la política de la Argentina. Quedó raro el mundo, quedó raro porque vos tenías, antes de Trump, una relación de Estados Unidos con Europa, digamos que, si bien tenían algunas tensiones, digamos, estaban en la misma línea, sobre todo lo que tiene que ver con Ucrania, ¿no? Estaban alineados. Pero a partir de la llegada de Donald Trump, eso se rompió. De pronto condenó a Putin directamente, a Zelensky como si fuera el enemigo. Un dictador, le dijo. Un dictador, lo cual es muchísimo. Uh-huh. Y bueno, y volvió a estas relaciones de amistad tan profundas que tiene con Putin, que no sabemos qué hay detrás de esa relación. Pero bueno, para hablar de todas estas cosas, estamos con Claudio Fantini. Claudio Fantini es periodista, es politólogo, yo lo sigo mucho a través de su canal de YouTube y a través de distintos medios, en diarios, en radio, en televisión. Él es profesor, mentor en ciencia política en la Universidad Siglo XXI, es autor de varios libros, yo siempre lo recomiendo. Y estamos precisamente en comunicación con Claudio Fantini. Claudio, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Federico. Bueno, muchas gracias, un honor viniendo de vos, tu presentación, elogiosa. Muchas gracias. El honor es todo nuestro. Bueno, Claudio, a ver, ¿cómo definirías este mapa actual, digamos, con este baldazo de agua fría que significa, digamos, casi diría yo, este agravio, ¿no? de Trump hacia Zelensky y este acercamiento a Putin? Bueno, yo creo que era de esperar, era cuestión de tiempo, desde el origen de Trump en el escenario político empezó a verse algo oscuro en su vínculo con Rusia. Cuando él entra a la política lo hace saltando en 2015 sorpresivamente a las primarias del Partido Republicano. Y en esa ocasión ya en varios debates con precandidatos él hizo elogios a Vladimir Putin, valoraba positivamente el modelo de liderazgo de Vladimir Putin. Quedaba claro que comparten una posición ideológica que es el nacionalismo ultraconservador, el antiglobalismo, y algunas cosas más en ese espectro. Yo creo también que tienen en común pensar la economía y la política de un modo plutocrático, ¿no? Lo que estamos viendo en Estados Unidos es la creación de una plutocracia que va a reemplazar a la democracia más antigua de la era moderna, o la democracia moderna más antigua, que es la norteamericana precisamente. Trump, Elon Musk, que creen o plantean, o no lo dirán expresamente, pero sus movimientos muestran que conciben a los megamillonarios como una suerte de clase superior, naturalmente dotada de una superioridad sobre el resto, y destinada a estar por encima de las instituciones de la República. Yo creo que a ese modelo Milei adhiere, también adhiere a Putin y a Trump en el ultraconservadurismo. Lo que pasa es que respecto a Putin, Milei ignoraba su identificación, creo que no lo tenía en su cuadrante, creo que tampoco conocía la política norteamericana, lo que viene sucediendo en el escenario norteamericano desde aquellas primarias republicanas en el 2015. Después fue todo mucho más claro. En el Partido Republicano fueron los primeros en contratar a Christopher Steele, un espía, ex espía del MI6, un agente de gran nivel de la inteligencia británica que luego se dedicó a la actividad privada
y elaboró un dossier porque le encargaron investigar el pasado de este hombre, que era un outsider en la política, y ahí ya Christopher Steele explica en su dossier que ve un vínculo oscuro entre Trump y Putin, un vínculo que pasa desde los viajes a Moscú, los posibles negocios, hasta cuestiones escabrosas, que yo las puedo describir, pero preferiría no hacerlo, ¿no? Claro, Pero supuesto, que sí. en todo caso, siendo en un país, ocurriendo en un país gobernado por un ex espía, un ex agente del KGB, se convierte el material de extorsión. Claro. En síntesis, Claro, Trump no solo no te se lo voy a... No, identifica ideológicamente con Putin, sino que además Putin tendría instrumentos para controlar a Trump, para chantajearlo. para hacerlo actuar a su favor. Claro. Y a esto lo plantearon muchas figuras republicanas también. Mitt Romney, Dick Cheney, el ex vicepresidente Dick Cheney, el clan Bush, el respetadísimo senador por Arizona John McCain, quien en su lecho de muerte le pidió a su familia, le exigió a su familia que no lo dejaran entrar a Trump, por entonces en su primera presidencia, a sus funerales. ¿No? Todo esto estaba a la vista, lo que pasa es que se ve que Milley lo desconocía, claro. Igual lo que se vio en la cumbre de Helsinki en el 2018, claro. La cumbre de Helsinki fue muy reveladora de esa identificación ideológica y hasta de, diría yo, sumisión de Trump hacia Vladimir Putin, ¿no? Bueno, parece que Milley recién se dio cuenta la semana pasada cuando ya en un striptease ideológico descarado Trump saltó a la trinchera de Putin y desde ahí disparó a mansalva contra Zelensky, contra Ucrania y contra los europeos, contra la Unión Europea en su conjunto. Por eso vino este giro en U tan incómodo que lo dejó tan desacomodado al presidente argentino y a todos los argentinos nos dejó una sensación bochornosa. Claro, porque además hace muy poco tiempo se reunió Milei con Zelensky. Bueno, ¿te acordás en aquella primera oportunidad cuando vino Zelensky a la Asunción, ese abrazo afectuoso, ese regalo tan simbólicamente tan importante? Y hace muy poco se volvió a reunir con Zelensky. De modo que es interesante, porque además todo lo que vos contás tiene todos los elementos de una novela de espionaje, ¿no? Porque realmente es muy extraño este vínculo de Trump con Putin. Uno pensaría, ¿no?, que en el origen de esta relación hay negocios más o menos turbios y después hay información, por supuesto, información que tiene Putin muy bien guardada, que tiene que ver, digamos, con algunos escándalos, digamos, que podrían revelarse en esta relación. Pero acá, Aida Pipo, te queda hacer una pregunta. Claudio, qué gusto saludarte. Una consulta en este mismo sentido. Algunas teorías dicen que este acercamiento de Trump a Putin tiene que ver también con alejar a Putin de China y no generar ahí un bloque más complicado. ¿Esa teoría cómo la ves? Bueno, yo creo que no tiene, o sea, digo, esto es una hipótesis mía, ¿no es cierto? No tengo certezas absolutas, pero respecto a que esa sea la intención de Trump, a mí no me cierra. Porque en realidad, la mirada de Trump sobre el lugar de los Estados Unidos en el mundo, y por ende el lugar de Rusia en el mundo, y por ende el lugar de China en el mundo, y yo agregaría también la India, todos son gigantes gobernados por ultraconservadores, por nacionalistas ultraconservadores, salvo el caso de Xi Jinping, que es un ultranacionalista, pero no sé si es calificable de ultraconservador. Pero Narendra Modi, ¿no?, el hombre que llegó al cargo de primer ministro de la India desde el ala más radicalizada de un partido que es el nacionalismo hinduista, o sea, un nacionalismo religioso, el partido Bharatiya Janata, es claramente
un ultraconservador, también ultranacionalista. Y en el caso de Putin es claro como el agua. ¿Cómo es esa concepción del mundo que comparten, y aunque todavía no lo expresen tan vivamente, salvo Putin y Trump? Es lo siguiente. Para Trump, naturalmente Estados Unidos tiene derecho a imperar desde el Istmo, desde el Canal de Panamá, hasta el Ártico canadiense, incluyendo Groenlandia. Claro. ¿No? Ven todo ese alrededor como si fueran estados fallidos. Habla de Canadá como si fuese, no sé, un estado fallido de América Central, una republiqueta bananera. Canadá, ¿no? Un país desarrollado, una democracia envidiable, ¿no? Pero esa es la concepción que tiene, y Putin le reconoce a Estados Unidos el derecho a imperar desde el Canal de Panamá hasta el Ártico canadiense, incluyendo Groenlandia. Claro. Lo ve natural, del mismo modo que Trump ve natural que Rusia impere en todo el mundo eslavo. Claro, claro. ¿No? Rusia es un país donde la mayoría es de raza eslava, también Ucrania es un país eslavo, también Bielorrusia, y hay muchos más países eslavos. Polonia, que es el único país donde los eslavos no son cristianos ortodoxos, sino católicos, pero también Eslovenia, Eslovaquia, los serbios, los croatas, claro. ¿No? Hay muchos eslavos. Bueno, en el mundo eslavo, Trump le otorga a Putin la prioridad, ¿no? Esto no quiere decir que que considere que tiene que invadir todo, o sea, tampoco está en los planes de Trump invadir Honduras, Nicaragua, no, ni siquiera les importa esos países, pero en toda esa área, desde el Istmo hacia el Ártico, con toda Canadá incluido y también Groenlandia, el que manda tiene que ser Washington. Claro. Y lo mismo para Moscú, el que manda en aquella parte del mundo, el que manda en el mundo eslavo es Moscú. Por eso están tan preocupados, porque por extensión se preocupan Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, claro. Malasia, porque por extensión, para Trump, puede llegar a ser el espacio natural donde la prioridad la tiene China. Claro. Claudio, el Asia, el extremo oriente, para claro. decirlo de algún modo. Del claro. mismo modo que, extendiendo este razonamiento mío hasta la India, la visión le va a otorgar a la India el derecho a imperar, a tener prioridad en esa geografía que abarca Pakistán, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Bután y Sri Lanka. Como un mundo de grandes bloques. Así ven el mundo, en 4 grandes islas gigantescas, claro. y otras partes donde competirán, donde pulsearán un poco el África, América Latina. Claro, bueno, pero precisamente ahí hay un punto, Claudio, que me gustaría tratar de entender, porque efectivamente este acercamiento de Estados Unidos, de Trump a Putin, a Rusia, es fortalecer el vínculo indirectamente con un aliado de Rusia, que es Irán. O sea, ¿cómo impacta esto en Oriente Medio, ¿no? Porque ¿cómo desacoplar el apoyo de Estados Unidos a Rusia sin pensar en este eslabón que es Irán? Desde mi punto de vista, Federico, porque al Medio Oriente cuando lo mira, lo entiende subdividido, ¿no es cierto? O sea, esta Rusia, liderada por un tipo que ha hecho asesinar a todo aquel que lo investigó, lo cuestionó, lo denunció, o lo quiso, o mostró posibilidad de acumular liderazgo importante, entonces terminó muriendo en un campo de concentración
siberiano como Alexei Navalny, baleado cerca de la Plaza Roja como Boris Nemtsov, en fin, la lista, incluyendo a Alexander Litvinenko, asesinado en Londres, sería larguísima, ¿no? Curiosamente, Trump le reconoce legitimidad a Putin y lo trata de dictador a Zelensky, porque no se hicieron las elecciones presidenciales que tenían que hacerse el año pasado. Bueno, la ley marcial que se aplica cuando hay guerra no la puso Zelensky, está desde el 2000, cuando era presidente Leo Kuchma. Claro. Luego la aplica por primera vez Petro Poroshenko, cuando el ejército en el 2015 empezó a infiltrar Donetsk y Lugansk para armar las milicias rusas, las milicias prorrusas en la región del Donbass, y le hubiera convenido a Zelensky que las elecciones de la Rada, ¿no?, que es el parlamento, que debían ser en el 2023, se hubieran hecho, porque hubiera ganado por goleada y se hubiera quedado con una mayoría total. Pero no, porque no las puede hacer porque hay ley marcial, porque el país está invadido y están en guerra. Claro. Bueno, dejando de lado eso, perdón haberme ido por las ramas, pero salvo los grandes espacios geográficos que señalé, yo creo que la geopolítica de Putin pone en subdivisiones, o sea, a compartir áreas como el África, el Oriente Medio y América Latina, ¿no? A Europa la deja librada a su propia suerte, detesta a Europa. Yo creo que Trump detesta a Europa como la detesta Putin, detestan el sistema liberal demócrata. Y en el caso de Putin es importante, Federico, señalar lo que señalaste. En esta guerra usa los drones de la República Islámica de Irán, claro, y manda al campo de batalla a 10.000 efectivos norcoreanos. Aportes de Kim Jong-un tiene en esta guerra el hombre al que apoya Donald Trump, Vladimir Vladimirovich Putin. Sí, sí. Es impresionante, es impresionante. Claudio, bueno, vamos a ver cómo se van desenvolviendo los hechos, vamos a ver también qué incidencia tiene esto en la guerra de Israel contra Hamás. Cuesta un poco entender, pero bueno, eso vamos a tener tiempo a ver cómo se desenvuelven los hechos, y me encantaría en un futuro cercano volver a conversar para ver cómo se van acomodando o desacomodando las piezas. Bueno, siempre va a ser un gusto, Federico. Un abrazo muy grande. Claudio Fantini, analista político especializado en asuntos internacionales.